Audiopreguntas de geografía de grandes espacios mundiales. Tema 3. Norteamérica. Primera potencia mundial, Estados Unidos. Describa las unidades de relieve de Norteamérica. 1. El escudo canadiense. Se localiza en el noroeste del continente, siendo el núcleo geológico más antiguo de América. Es el relieve de penillanura sobre la que se han formado grandes lagos de sur a oeste y altas cotas de norte a este, y una costa formada por multitud de fiordos. 2. Los Apalaches, cadena montañosa de orientación noroeste-suroeste, desde Terranova hasta Alabama, con relieves redondeados y alturas moderadas. Se dividen en dos grandes zonas: el norte, con suaves montañas y una meseta hasta el mar, y el sur, con los viejos Apalaches más altos y jóvenes Apalaches, montañas bajas y valles fluviales. 3. Llanuras. Forman un triángulo desde el Golfo de México hasta el Océano Glaciar Ártico. Son formaciones sedimentarias divididas en llanuras litorales del Atlántico y Golfo de México, formadas por sedimentos y seccionada por muchos ríos. Y también las llanuras interiores, con mesetas escalonadas que se elevan hacia el oeste, uniformes y horizontales. Y 4. Las cordilleras occidentales, desde Alaska hasta México. Al entrar en Estados Unidos se bifurcan en dos ramas, que transcurrirán paralelas con una depresión entre ellas. Al este, las montañas rocosas son montañas jóvenes con fuerte vulcanismo. La región intramontana contiene altas mesetas y depresiones como la Gran Cuenca, el Valle de la Muerte y el Valle Imperial, ambos bajo el nivel del mar. Al oeste, la cordillera costera del Pacífico, con gran actividad tectónica y volcánica. Características geomorfológicas y valor económico del escudo canadiense. Al noreste de Norteamérica es el más antiguo núcleo principal y a su alrededor se vertebran las restantes unidades. Tiene al sur los grandes lagos, al oeste el río Mackenzie, en el centro la bahía de Hudson y al norte la tierra de Dauphin. Es un zócalo precámbrico formado por rocas cristalinas y metamórficas. Fue cubierto por los hielos en el Pleistoceno y en consecuencia se nivelaron las superficies. Los efectos del glaciarismo quedaron patentes en la excavación de profundos valles. Las formas de relieve principales son planas de penillanura, y sobre la penillanura afloran bloques graníticos que facilitan la formación de grandes cuencas lacustres, localizadas sobre todo en el área occidental y meridional del escudo, mientras que en la zona noreste se registra un levantamiento de la plataforma. La línea de costa está formada por multitud de fiordos. Es rica en recursos como oro, plata, plomo, uranio, zinc, cobre, yacimientos de hierro superficiales, lo que favorece su explotación, y níquel en el área canadiense. Desde el punto de vista agrario, esta zona es improductiva, pero con gran riqueza en madera, así como en energía hidráulica. Exceptuando el Quebec y Ontario, el resto de territorios tiene una débil densidad de población, con pequeños asentamientos de difícil acceso. Los Apalaches. Es una cadena montañosa de disposición noreste-sureste, desde Terranova hasta casi el Golfo de México, con una longitud de 2.600 kilómetros, una amplitud media de 300 kilómetros y altitudes de hasta 2.037 metros, como el monte Mitchell. Es la única en Norteamérica de época paleozoica, afectada y levantada por la orogenia caledoniana y herciniana, fallada y rejuvenecida por plegamientos posteriores. Se puede subdividir en dos grandes zonas. Una al norte, que se extiende en una meseta que desciende hacia el mar, con una serie de montañas de relieves suaves y redondeados. La acción de los glaciares del Pleistoceno ha dejado su huella en la gran profusión de cascadas y pequeños lagos.
y otra al sur, que es la zona más característica y extensa, formada por una serie de cadenas paralelas. Podemos distinguir también dos sectores: el sector oriental o antiguos Apalaches, con formaciones metamórficas separados de la línea costera por el escarpe de falla Fall Line, y el sector occidental o nuevos Apalaches, con rocas sedimentarias plegadas o tabulares. Presenta a su vez dos zonas, una de característico relieve apalachense, de altura moderada, con cresta de cuarcitas separadas por valles de margas, donde la red hidrográfica es ortogonal. Hacia el oeste existe una serie de mesetas calcáreas de relieve tabular de entre 700 a 1000 metros, y los recursos energéticos de esta zona son centrales hidroeléctricas, importantes yacimientos hulleros y minerales como la bauxita, cobre, zinc y hierro. Las llanuras. Es el gran triángulo desde el océano glaciar ártico hasta el Atlántico y el Golfo de México, drenadas al noroeste por el Mackenzie, al noreste por el San Lorenzo y al sur por el Mississippi y sus afluentes. Y se puede diferenciar entre llanuras litorales interiores, además de llanuras litorales árticas, cubiertas de hielo gran parte del año. Las llanuras interiores se localizan entre los Apalaches y el escudo canadiense. Son mesetas escalonadas que se elevan hacia el oeste, uniformes y horizontales. Tienen como base la roca cristalina del escudo canadiense, hundido por la tectónica de fractura. Presenta horsts como los montes de Ozark y Ouachita, y el río Missouri recorre toda la llanura. Es también importante para el comercio por su navegación. Destacan el cinturón de hidrocarburos formados en rocas sedimentarias y el llamado cinturón de la Hulla, que se extiende desde las montañas rocosas hasta los Apalaches. Después también encontramos las llanuras litorales del Atlántico y del Golfo de México, que son una prolongación de las llanuras interiores o centrales, formada por materiales de sedimentación de distintas épocas. Sus límites van desde los Apalaches hasta Florida y el Golfo de México. Sus relieves son formas suaves, bastante llanas, con suelos aluviales muy fértiles, lo que permite relacionarlo con la agricultura, principalmente con las plantaciones para la explotación. Las cordilleras occidentales comienzan en Alaska, procedentes de Asia, a través de las islas aleutinianas y extendiéndose por toda la zona oeste del continente americano y continuando a través de alguna isla hasta la Antártida. Con una longitud de Alaska a México de 8.000 kilómetros, predominan altas montañas de más de 4.000 metros, con el techo en el McKinley, en Alaska, de 6.187 metros. A su entrada en Estados Unidos se bifurcan dos grandes ramas, encerrando una gran depresión en su interior. De este a oeste podemos distinguir las montañas rocosas, que son montañas jóvenes y plegadas, que limitan con las llanuras centrales, y su máxima altura, el monte Elber, de 4.399 metros. Se caracterizan por su fuerte vulcanismo, como el parque de Yellowstone, y además la región intramontana de altas mesetas y depresiones. Destacan las húmedas de Colombia, la de Fraser, la meseta sedimentaria del Colorado al sur, atravesada por el río Colorado y el Gran Cañón. En el centro destaca la depresión de la Gran Cuenca, que fue ocupada por glaciares y en la que se encuentran puntos por debajo del nivel del mar. Al oeste, la cordillera costera del Pacífico, integrada por diferentes unidades orográficas, como los montes McKinley en Alaska, la cordillera de las Cascadas volcánica y Sierra Nevada granítica. Más cerca del océano, las cadenas costeras Coast Range, muy sísmicas y con altitudes que no sobrepasan los 2.500 metros. Por último, las montañas del oeste constituyen una zona con gran abundancia de materias primas como carbón, donde hay las mayores reservas, cobre, oro, uranio, vanadio, petróleo y reservas de hierro y plomo.
¿Cómo influyen los factores geográficos y atmosféricos en el clima en Norteamérica? La gran variedad climática se determina por latitud, gran extensión y disposición meridiana del relieve, que favorece masas de aire polares o tropicales, ambas continentales o marítimas. El PC, masa de aire polar continental, está estable, fría y seca, se origina en Canadá y desciende en invierno por las llanuras centrales. La PM, aire polar marítimo con dos masas frías y húmedas, afectan a la costa del Pacífico y la otra al Atlántico Norte con precipitaciones. La TC, tropical continental, masa de aire seco, cálido e inestable en verano en el noroeste de México con olas de calor, y la TM, tropical marítimo, tres masas de aire cálidas y húmedas, una procede del Golfo de México con tiempo cálido e inestable y tormentas en verano, y la otra se origina en las Bahamas con el mismo efecto que las masas tropicales del Golfo de México, y la última se origina en el Pacífico y afecta al litoral meridional de California con clima continental. La continentalidad del interior es gracias a la altitud. Corrientes marinas cálidas con condiciones climáticas suaves en el Océano Pacífico y pluviosidad en el litoral y atlánticas, por contacto de la corriente fría del Labrador con la corriente cálida del Golfo, y clima continental con nieblas, el litoral del Golfo de México con climas tropicales húmedos. Características del clima del área del Pacífico en Norteamérica. Las corrientes marinas cálidas propician un clima suave modificado por la latitud. En la franja occidental, con las cordilleras costeras, predomina el clima oceánico, templado húmedo, con escasa amplitud térmica, con inviernos suaves y veranos frescos y abundantes precipitaciones por masas de aire oceánicas, bosque de coníferas gigantes y sotobosque. En la costa de California predomina el clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos muy secos y calurosos, precipitaciones en la estación fría y vegetación con chaparral mediterráneo, bosques de encinas, matorral y pinos. En el sur de California y parte de Arizona, Nevada y Nuevo México encontramos un clima desértico y subdesértico, con gran amplitud térmica entre día y noche, escasas precipitaciones y vegetación xerófila. En las cordilleras occidentales hay un clima de montaña con contrastes climáticos, disminución de temperaturas y aumento de precipitaciones según la altitud y exposición a los vientos del océano. Extensas áreas de bosque, menos en las zonas ártica alpina, desde plantas herbáceas hasta robles y coníferas. Las mesetas intramontanas son una región árida con fuerte oscilación térmica y débiles precipitaciones. Al este de Sierra Nevada dominan los desiertos y semidesiertos, y al norte la estepa subdesértica, como la Gran Cuenca y el Valle de California. Características del clima del área norte del escudo en Norteamérica. La corriente fría del Labrador enfría el litoral y provoca la aparición de nieblas y brumas al contactar con la corriente cálida del Golfo. El norte está afectado por la interacción de masas de aire polar continental y marítimo procedentes de Groenlandia. Predomina desde el clima continental húmedo en latitudes medias, en el subártico y veranos frescos de Canadá, al continental húmedo de veranos cálidos del norte de Estados Unidos. Desde Alaska, atravesando Canadá hasta Terranova y la península del Labrador, entre los grados 50 y 65, domina el clima subártico o de taiga. Las precipitaciones se dan en la estación cálida. En zonas de Canadá con temperaturas más suaves abundan bosques boreales de coníferas, abedules y otras especies de hoja caduca como álamos y alisos. En el área de los Grandes Lagos, frontera entre Canadá y Estados Unidos, predomina el bosque mixto con arces, abedules, hayas, fresnos y pinos, robles y nogales.
Factores que favorecieron la colonización del continente americano. Factores históricos. La colonización española al sureste con asentamientos militares y explotaciones mineras, y la colonización francesa e inglesa desde el noroeste con asentamientos militares y agropecuarios. La colonización inglesa marca diferencias entre el norte, de características edafológicas y climatológicas similares a Inglaterra, con asentamientos de campesinos, comerciantes y pronta industrialización. Frente al sur, que desarrolla un modelo económico de plantaciones en grandes latifundios, regidos por aristocracia poseedora de tierras, con industrialización más tardía. Desde estas posiciones se produce una expansión colonizadora hacia el oeste de los Apalaches en busca de más y mejores tierras. Los factores económicos suponen el rápido desarrollo del ferrocarril, con extensas redes continentales de transporte de personas y mercancías. La división de la tierra a colonizar en lotes cuadrados de 6 millas, con la condición de establecerse en ellos y cultivarlos durante al menos 5 años, configuraron un paisaje característico entre Apalaches y las montañas rocosas, de parcelas regulares, sin arbolado y construcciones junto a vías de comunicación. La fuerte inmigración europea proporcionó población para colonizar y cultivar estos extensos espacios. Explique qué se entiende por cinturón agrícola. Explique la relación entre los cinturones agrarios y los elementos naturales. El cinturón agrícola o belt es una región homogénea en cuanto a su producción agraria, que viene determinada por las condiciones naturales, suelos, relieve y clima, y su situación respecto a los centros de consumo. Los elementos naturales que influyen en la conformación de los cinturones agrarios son los siguientes. Las condiciones climáticas, más destacable en las zonas de costa del sureste y Florida, en las que su clima tropical, con mayor número de horas de sol y elevadas temperaturas, así como la abundancia de recursos hídricos, favorece cultivos de arroz, remolacha azucarera y frutas tropicales y cítricos. En California el clima también favorece las plantaciones de tipo mediterráneo como la vid. Otros elementos que influyen es el relieve, que influye en las zonas ganaderas como el piedemonte oriental de las montañas rocosas y hasta la cordillera del Pacífico, con sus condiciones no aptas para la agricultura, así como las grandes llanuras de los estados centrales, donde abundan los territorios llanos y los pastos para alimentación de ganado. Y por último el cinturón lechero, que aprovecha la cercanía de la megalópolis americana y los mercados para el cultivo de los cereales forrajeros para animales. Localice y describa algunas de las características de algunos de los llamados cinturones agrícolas de Norteamérica. Primer cinturón, cinturón lechero. Se localiza en el sector noroeste, con varios factores que explican la especialización de esta área. Primer factor sería las condiciones naturales, ya que el clima es cálido, templado en verano y frío en invierno, precipitaciones superiores a 1000 milímetros y suelos pardos buenos para cultivo de plantas adecuadas para la alimentación de ganado, orientado a la producción lechera, pero también para granjas avícolas y actividades forestales. El segundo factor sería la procedencia de los primeros inmigrantes, que eran irlandeses, escandinavos y suizos, de zonas de Europa donde la producción lechera era un hecho. Y el tercer factor es la concentración de población del noroeste, importante foco consumidor. Pero toda esta área no es una unidad, sino que existen diferentes diferencias entre zonas, puesto que el suelo más abrupto de Nueva Inglaterra reduce los pastos y por tanto se compra maíz a regiones limítrofes, mientras que en los grandes lagos se cultiva el maíz. El segundo cinturón es el hortifrutícola, que se sitúa alrededor de la megalópolis del noroeste y cultiva productos hortifrutícolas para su exclusivo abastecimiento, que realiza por medio de camiones.
El tercer cinturón es el cinturón del maíz y el soja, al sur y suroeste del cinturón lechero. El maíz se utiliza para la producción de aceites y sucedáneos del azúcar, pero sobre todo como alimento para ganado vacuno y porcino, hasta el punto de potenciarse a escala nacional la producción de ganado de engorde. La soja se utiliza como alimento para el ganado, produciendo el 50% del consumo mundial, y gran parte se dedica a la exportación. El cuarto cinturón es el de las granjas mixtas, transición entre el cinturón de maíz-soja y del algodón. Predomina el cultivo de cereales, maíz, trigo en invierno, tabaco, patatas, junto a explotación de ganadería vacuna. El quinto cinturón es el antiguo cinturón del algodón, que comprende parte de los estados del Viejo Sur, las dos Carolinas, Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas, Luisiana y algunas áreas limítrofes. Producción en regresión, cultiva tabaco, soja, cacahuetes, arroz, sorgo, explotación de bosque, industria maderera, importancia en la ganadería vacuna, proliferación de granjas avícolas. El sexto cinturón es el de los cultivos subtropicales, en Florida y la costa del sureste, áreas costeras con Luisiana y Texas. De clima subtropical se cultiva arroz, remolacha, azucarera, frutas tropicales y cítricos. El séptimo cinturón es el triguero. Proporciona más de la mitad de la producción de trigo. En la Gran Llanura, dos Dakotas, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas y Montana. En Canadá comprende las provincias meridionales de Manitoba, Saskatchewan y Alberta. El octavo cinturón es el de pastos y regadíos. Es un gran espacio desde el piedemonte oriental de las montañas rocosas hasta la cordillera del Pacífico. Condiciones morfológicas y climáticas no idóneas para la agricultura. Predomina la ganadería, sobre todo extensiva, de vacuno y ovina en ranchos. Los cultivos de regadío están en las cuencas intramontanas del oeste, cultivo de cítricos, algodón, frutales, alfalfa, hortalizas y cacahuetes. El noveno cinturón es el de frutas y hortalizas, con verano seco y cálido en invierno, con verano seco y cálido e invierno frío y húmedo. Predomina el cultivo intensivo de regadío, de frutas, cítricos, verduras y algodón. El Gran Valle californiano, con cultivos mediterráneos como olivos, árboles frutales y viñedos. Y el décimo y último cinturón es el cultivo de frutales, economía maderera, trigo y ganadería vacuna. Localizado en el valle de Willamette, en Oregón, con clima templado, cultivo de frutales, manzanas, cereales de trigo, etc., productos lecheros y explotación de bosques. Realiza un esquema donde quede claramente expuesto las principales transformaciones agrarias que se han llevado a cabo en Norteamérica a lo largo de la historia. Desde inicios del siglo pasado se han sucedido las siguientes transformaciones agrarias. Hasta 1930 aumentó la superficie agrícola con las adjudicaciones de tierra entre 1900 y 1932. Explotaciones familiares, la Family Size Farm, para abastecimiento. A partir de la primera revolución agraria comienza la mecanización del campo. Fue el paso de las Family Size Farm a las Tractor Size Farm y de ahí a las Commercial Farm, pensadas para el mercado y altamente mecanizadas. Se recurre al alquiler de máquinas cosechadoras y empresas especializadas. Se intensifica la cabaña ganadera y avícola automatizada. En la segunda revolución agraria sucede la introducción de nuevos abonos, semillas y técnicas de regadío, aumentando la productividad. En la tercera revolución agraria surge el cultivo mediante contrato. La empresa da al ganadero semillas, directrices para el cultivo y organiza la salida del producto, mientras que el granjero aporta la tierra y su trabajo.
De los sectores económicos ligados a la agricultura nace el agribusiness, con grandes corporaciones y compañías. De forma paralela se da la explotación de ranchos para la producción de carne. En la actualidad el sector agrario tiene un elevado nivel de tecnificación y especialización, con gran poder de autoabastecimiento y capacidad comercial y exportadora, gracias, entre otras cosas, al apoyo recibido por diversas leyes agrarias. Además, la gran superficie boscosa posibilita una producción maderera para la construcción e industria del papel. Explique los factores que han incidido en el rápido desarrollo industrial norteamericano. La importancia de sus recursos naturales es un factor principal. Le aporta una gran riqueza en materias primas y fuentes de energía, con el cobre, hierro, plomo, zinc, mercurio, oro, manganeso, plata, wolframio, uranio, molibdeno, fosfatos, sales potásicas, etc. Yacimientos petrolíferos y de gas natural, yacimientos de carbón, energía hidroeléctrica, de la que es primera productora mundial gracias al potencial de las regiones de los grandes ríos, los grandes lagos como el Colorado y los grandes ríos como el Colorado, Columbia y Mississippi, y la energía nuclear. Entre los factores económicos, humanos y empresariales destacan su diversificación industrial en industrias químicas, metalúrgicas, alimentarias, textiles, cinematográficas, mecánicas, aeronáutica, espacial, automoción, farmacéutica, un alto grado de automatización de la industria y concentración empresarial que inicialmente en explotación petrolífera e industrial automovilística da lugar a la formación de trust y empresas multinacionales. La existencia de una extensa y densa red de transportes, alto dinamismo y movilidad espacial de su población, fuerte competencia propiciada por el libre mercado y mínima intervención estatal, la capacidad emprendedora de la empresa privada, no condicionada por el riesgo y su alta inversión en investigación, desarrollo e innovación. La región industrial del noroeste de Norteamérica. Fue un cinturón heredado del siglo XIX que se extiende desde los Grandes Lagos a la megalópolis y surgió por la unión de factores como la presencia de materias primas, abundancia de mano de obra, cercanía a megalópolis y una adecuada infraestructura, y aunque ha perdido la importancia relativa que tenía, continúa ocupando la primera posición. Posee una estructura muy diversificada, distribuyéndose en 5 enclaves. El primero, la megalópolis, un espacio densamente urbanizado, el 2% de la superficie, que acoge al 20% de la población, entre Boston al norte y Filadelfia al sur. Es zona de entrada desde Europa de centros de investigación, mano de obra abundante y cualificada, con industrias en crecimiento como equipos electrónicos, aeronáutica, imprenta, piel o cosmética, textil, etc. Segundo, tenemos el área de Pittsburgh-Cleveland, que es de las más importantes de la industria pesada, base para industria siderúrgica y acero, diversificada hoy por la implantación de industrias automovilísticas, maquinaria, químicas y nucleares. Tercer lugar, tenemos el área metropolitana de Detroit y sus alrededores, situada en el cinturón manufacturero, siendo el núcleo de la industria del automóvil. Cuarto lugar, tenemos la región de Calumet, a orillas del lago Michigan, al sur de Chicago, con industria de la electrónica, textil y la alimentación. Y por último, el Mohawk Valley, que es en el estado de Nueva York y forma un importante nudo de comunicación, base para empresas electrónicas, de construcción de locomotoras, turborreactores y centros de investigación nuclear, así como la industria fotográfica. Los estados del sur de Norteamérica, principales regiones industriales. Los puntales básicos para la implantación de las primeras industrias en el sur fueron el algodón, el tabaco y las reservas madereras, estando
su crecimiento actual apoyado en los sectores textil y maderero. Se industrializó a partir de la Segunda Guerra Mundial, más debido a condiciones socioeconómicas, mano de obra barata, no cualificada y escasamente sindicada, y a su historia agrícola, que a los condicionantes naturales. Este desarrollo fue fomentado por las inversiones gubernamentales y por aplicación de ayudas al I+D, creándose grandes parques tecnológicos bajo la tutela estatal y posteriormente por incentivos fiscales ofrecidos por los propios estados. Destacamos 3 zonas distintas. Una, el piedemonte, donde la abundancia de agua y las energías necesarias para la fabricación de telas sintéticas la sitúan como heredera de la inicial industria textil y de tabaco. 2. Las áreas de Tennessee, zona que forma una banda industrializada a lo largo de la zona meridional del Gran Valle de los Apalaches, con importantes industrias del acero y pesadas, yacimientos de hierro y carbón, sin olvidar la nuclear y la espacial. Y 3. El Bajo Mississippi y el área de la costa del Golfo, áreas que tuvieron un fuerte auge con las explotaciones de petróleo y gas, favorecido por la buena infraestructura de comunicaciones que proporciona el río, el ferrocarril y una amplia red de pipelines, hasta el punto de haberla convertido en una de las zonas más importantes en el asentamiento de este tipo de industrias. Área costera del Pacífico. Existen 2 concentraciones industriales importantes. En California, con Los Ángeles, San Diego y San Francisco, con unas mayores concentraciones industriales en industria aeronáutica e industria cinematográfica, que registró un gran auge con la explotación de petróleo en las primeras décadas del siglo XX. San Francisco con industria electrónica, Los Ángeles con industria aérea y espacial y San Diego con industria farmacéutica. La otra gran concentración es el área de la desembocadura del Columbia y la zona meridional de la Columbia Británica. Situada al noroeste de Estados Unidos, destaca la industria del aluminio, en la que se instalan industrias aeronáuticas. Otras industrias están ligadas a las materias primas de la economía agraria, forestal y minera. También industrias de madera, fábricas de papel y celulosa, conservas de fruta y verdura, conservas de pescado, leche condensada y mantequilla. Principales rasgos de la estructura interna de la ciudad norteamericana. Desde la Segunda Guerra Mundial, el proceso de urbanización se caracterizó por un incremento de la concentración metropolitana y por la difusión espacial de la población y de las actividades, lo que ha tenido importantes repercusiones en las características sociales de la población. En este tipo de ciudad se aprecian áreas diferenciadas dispuestas en anillos concéntricos. Primero, un centro comercial y financiero. Segundo, los viejos barrios residenciales ocupados por inmigrantes rurales y estratos de más bajo nivel económico. Y tercero, una periferia de carácter residencial. Actualmente, la suburbanización está relacionada con la transformación de los nuevos parques industriales por parques de oficinas y por la llamada Urban Village. Sus causas son variadas: la mejora del transporte, el deseo de una vivienda unifamiliar y la alta movilidad geográfica y social de la población americana. Esta periferia urbanizada absorbe, en primer lugar, a la población inmigrante de las zonas rurales y la del centro de la ciudad de clase media-alta. Le siguen los comercios que antes estaban concentrados en el centro de la ciudad, después las industrias y grandes superficies, y por último las empresas del sector terciario. Desde el punto de vista social se aprecia diferencias espaciales por etnias, estatus social y estilo de vida. Esto se debe se puede observar en casi todas las grandes ciudades de Norteamérica, dando lugar a una degradación de la calidad medioambiental de los antiguos núcleos urbanos.
Tasa de natalidad y mortalidad en Norteamérica. ¿Qué causas las caracteriza? La población norteamericana está distribuida de forma desigual en ambos países, sobre todo en Canadá. El crecimiento no alcanza el 1% en ninguno de los dos países, por debajo de la media mundial. En Estados Unidos, además, la natalidad y mortalidad son importantes también los movimientos migratorios. En la segunda mitad del siglo XIX empieza a descender la natalidad desde el 55% hasta el 18%, existente tras la Gran Depresión. Tras un incremento posterior a la Segunda Guerra Mundial, empieza un gradual descenso hasta el 10,3% en Canadá y el 14,2% en Estados Unidos. El nivel no es homogéneo, ya que son diferentes los factores que influyen, como educación, grupo social, étnico, zona, etc. Al inicio del siglo XX la tasa de mortalidad rondaba el 18%, llegando a reducirse hasta un 9,5% en 1957. Actualmente es menos del 9%, aumentando también la esperanza de vida, un 78,1% en Estados Unidos y 81,2% en Canadá, gracias a la calidad de vida y adelantos de la medicina preventiva. Se tiene una mayor esperanza de vida, sobre todo en mujeres de raza blanca y con mayor nivel profesional. En la distribución espacial hay mayor mortalidad en los estados del noroeste. El gran crecimiento demográfico de la población norteamericana en el siglo XIX es consecuencia de la gran inmigración procedente de Europa, descendiendo a principios del siglo XX. A mediados del siglo XX hay un incremento demográfico por un importante aumento de natalidad, el baby boom, un descenso constante y continuo de mortalidad, sobre todo infantil. La inmigración en Norteamérica ha jugado un papel de rejuvenecimiento de la población muy importante. ¿Cuáles son los principales procesos llevados a cabo en la transformación en la distribución espacial de la población norteamericana? Coméntalos. Existe una desigual distribución de la población al este, que está más poblado que el oeste, y el centro escasamente poblado, y unas zonas costeras donde se concentran grandes regiones urbanas. Las mayores densidades de población se concentran en las zonas más industrializadas y urbanizadas de los estados del noroeste, con densidades superiores a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, y en la región del sureste. Contrasta con los 3 habitantes por kilómetro cuadrado de las zonas áridas de las zonas desérticas de la zona de Nevada y California, exceptuando la franja litoral del Pacífico. Hasta comienzos del siglo XIX, más del 90% se asentaba en los estados orientales. Después las regiones occidentales y meridionales, como estados de California, Nevada, Arizona y Florida, registraron un importante dinamismo demográfico. La importancia de los movimientos espaciales de la población, que en esta parte explican la distribución espacial de la población, son, primero, movimientos de la población hacia el oeste; segundo, movimientos en los años 20, donde la población negra del sur hacia las grandes ciudades del norte; tercero, a partir de 1968, de norte a sur, llevando consigo la industrialización en lugares de mejores condiciones climáticas y mayor calidad de vida; 4. El éxodo rural a raíz de la mecanización del campo y las mejoras de las comunicaciones y el transporte, y las zonas industrializadas del norte atrajeron a esta población rural. 5. Movimientos de población del centro de la ciudad a la periferia, y 6. Crecimiento de la población no metropolitana. ¿En qué consistió el proceso de urbanización de Norteamérica? El crecimiento urbano es debido a un gran desarrollo económico y a la industrialización. El ritmo de crecimiento ha sido muy rápido a causa de la baja tasa inicial de urbanización y a la inmigración. El crecimiento va unido a la formación de las regiones metropolitanas a causa de la concentración económica en determinadas zonas a consecuencia de la industrialización,
que en conjunto con la gran corriente migratoria empieza a formarse en las grandes ciudades. Al principio estas ciudades eran simples puntos de enlace con Europa y se situaban en la línea que va desde Boston a Nueva Orleans. La segunda fase en el desarrollo urbano se da gracias a la creación de canales y después con la aparición de ferrocarril. A esta época corresponden las grandes metrópolis del Medio Oeste, localizadas junto a estaciones de ferrocarril o canales. Como no existía transporte urbano, los barrios obreros se instalaban cerca de las industrias. Con la aparición del automóvil y el transporte comunitario, época de entreguerras, se crean fábricas en las zonas periféricas de las ciudades. La fuerte industrialización y el éxodo rural hacen crecer las ciudades a buen ritmo. A finales de los años 40, las ciudades americanas se caracterizan por un fuerte crecimiento urbano. Las clases sociales altas abandonan el centro de las ciudades para residir lejos del centro, que es ocupado por clases menores adineradas. En la década 1970 al 80, el crecimiento de población fue más lento en grandes aglomeraciones y más rápido en las más pequeñas. Esto es el efecto de contraurbanización o desurbanización. Aumentó el deseo de la vida rural, migración de la gran ciudad hacia las pequeñas, movilidad de población jubilada, disminución de inversiones públicas por recorte financiero tras la recesión en los años 60. ¿Cuáles son las grandes áreas metropolitanas de Norteamérica? El crecimiento urbano va unido a las nuevas formas de transporte y ha dado lugar a la formación de megalópolis, término que surge tras la Segunda Guerra Mundial para definir la banda continua de áreas metropolitanas con altas densidades de población. Podemos enumerar 6. Primero, la llamada Boswash, que es la más importante y está localizada en el noroeste de la costa atlántica, incluyendo 5 grandes metrópolis: Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington, siendo el centro económico, financiero, político y cultural. Segundo, la región de los Grandes Lagos, de Chicago a Pittsburgh, también llamada Chi-Pits. Tercero, la peninsular Florida, que comprende Jacksonville, Orlando, Tampa y Miami. Cuarto, el Piedemonte, que se extiende desde Raleigh, Durham hasta Atlanta. Quinta, el área de California, en el Pacífico, con Los Ángeles, San Diego y San Francisco. Sexta, el área de Main Street en Canadá, con Toronto, Montreal y Quebec. A escala nacional no existe red ni jerarquía metropolitana. La importancia de cada una está determinada por criterios como volumen de población, dinamismo demográfico, situación predominante en la red urbana regional, poder de decisión, etc. Según Breuil y Betemont, se pueden clasificar jerárquicamente en 4 categorías. Primero, las New Cities, como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, con múltiples y complejas funciones. Segundo, las grandes metrópolis, con Boston, Dallas, Detroit, Miami, Filadelfia, Pittsburgh, San Francisco, con funciones a menor escala. Tercero, metrópolis de segundo rango, como Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Denver, Seattle, con tendencias a la especialización. Y cuarto, metrópolis regionales o de tercer rango, con Buffalo, Charlotte, Columbus, Kansas, Memphis, Milwaukee, con funciones rectoras a escala regional. Esta clasificación agrupa ciudades con distintos dinamismos, pero con unos elementos comunes, como el notable crecimiento espacial, complejidad de funciones o estructura interna. Principales rasgos de la estructura interna de la ciudad norteamericana. La ciudad norteamericana se presenta dispuesta en anillos concéntricos, correspondiendo al más interno al CBD
o Central Business District, que concentra la actividad económica y financiera de la ciudad, pero cuyos barrios residenciales se presentan deprimidos, anticuados y en estado de abandono, ocupados por las clases sociales más desfavorecidas o por jubilados. El siguiente anillo, resultado de lo anterior, está formado por amplias zonas residenciales ajardinadas de viviendas unifamiliares, beneficiadas de buena comunicación y redes de transporte hacia el CBD o centro, otras ciudades y áreas residenciales. Finalmente, el anillo más periférico lo constituye un anillo de nuevos parques industriales y comerciales que cada vez restan más importancia a la actividad al centro.